Los ángeles más poderosos de la Biblia. Ángeles, arcángeles, querubines y serafines, seres celestiales sin sexo, entidades divinas puras y concebidas por el Omnipotente que no es otro más que Dios. Desde tiempos ancestrales este tipo de seres han estado presentes en nuestra historia, ya sea bíblica o mundana. Nos han ayudado siempre, interviniendo en nuestras vidas solo para bien, trayendo mensajes del mismísimo Dios aquí a la tierra, intercediendo en nuestros asuntos y guiándonos por el camino de la verdad y del bien. Esto es, los ángeles más poderosos de la Biblia. Del latín angelus, con el mismo significado, y del griego angelos, mensajero. Un ángel es un ser inmaterial presente en las creencias de muchas religiones cuyos deberes son asistir y servir a Dios. Según las tres principales religiones monoteístas, los ángeles actúan típicamente como mensajeros. Más específicamente en el cristianismo, el término ángel hace referencia a la categoría más inferior de las 9 en que tradicionalmente se dividen los seres angelicales. La rama de la teología que se ocupa de los ángeles se denomina angelología. Desde el punto de vista religioso, los ángeles son normalmente considerados como criaturas de gran pureza destinados en muchos casos a la protección de los seres humanos. En este sentido, en el cristianismo se habla del ángel de la guarda o custodio, que sería aquel que Dios ha señalado para cada persona y que tiene que protegerla. El número de ángeles es incierto. Se supone que cada uno de nosotros tenemos un ángel, algunos inclusive más, que nos cuidan, nos protegen y nos guían. Sin embargo, Dios nos da la libertad de que actuemos libremente y que nosotros mismos tomemos las decisiones que afectarán a nuestra vida. Se dice que los ángeles solamente siembran la idea en nuestras mentes y en nuestros corazones, y somos nosotros los que nos encargamos de elegir cuál idea llevaremos a cabo, que básicamente son tres: la que Dios quiere que tomemos, la que nosotros tomamos, y la que el mal, o sea, los demonios y Lucifer, quieren que elijamos. Existen 3 jerarquías de ángeles y cada jerarquía tiene 3 órdenes o coros. Tercera jerarquía: los ángeles que trabajan como mensajeros divinos. Ángeles. Los ángeles son la orden inferior en la jerarquía angelical y los más conocidos por los hombres. Son los que están más relacionados a los asuntos humanos. Dentro de la categoría de ángeles hay muchos tipos de funciones. Son los ángeles de esta jerarquía los que son enviados como mensajeros y protectores ante los hombres. Arcángeles. Los arcángeles atienden las áreas de los esfuerzos humanos y son los líderes administrativos de los seres celestiales. Un arcángel recibe usualmente una tarea de importancia para la humanidad. La Biblia menciona 3 por su nombre: el arcángel Miguel, el arcángel Rafael y el arcángel Gabriel. Principados. Los principados son los guardianes de las naciones y los países. Supervisan aquellos eventos que afectan a las naciones, incluyendo política, temas militares y de comercio. Segunda jerarquía. Estos ángeles son considerados gobernadores del cielo. Dominaciones. Tienen la tarea de regular los deberes de los ángeles inferiores. Reciben órdenes de los serafines, los querubines o hasta de Dios. Son responsables de asegurarse de que el universo se mantenga en orden. Virtudes. Son iguales a los principados, pero su deber es supervisar a distintos grupos de personas. Tienen la forma de rayos de luz que inspiran a la humanidad de distintas maneras.
Los seres de virtud son mencionados en Pedro 1, 3:22. Potestades. Los seres angelicales encargados de salvaguardar la conciencia y la historia. Los ángeles de la muerte y nacimiento se encuentran en esta categoría. Su deber, además, es supervisar la distribución de los poderes entre los humanos. Primera jerarquía. Se cree que estos ángeles sirven como consejeros divinos. Tronos. Los tronos están relacionados con las acciones de los hombres. Son entes que antiguamente eran llamados espíritus de las estrellas. Llevan un registro de las acciones. Son también los constructores del orden universal. Se les representa como seres inmensos de alas circulares, iluminadas con los colores del arco iris. Son los portadores del don de la perseverancia. Su deber es cargar el trono de Dios por el paraíso. Los tronos son mencionados junto a otros seres espirituales en Colosenses 1:16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y en Apocalipsis 4:2-6. Al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Querubines. Los querubines son los guardianes de la luz y las estrellas. Se cree que, aunque no están en el plano de la realidad humana, su luz divina se filtra del cielo y toca las vidas de los hombres. Se los representa con 2 pares de alas. Se piensa que los querubines son una orden dentro de los ángeles, aunque otros los clasifican como seres a un nivel mayor que el de los ángeles. Su rango entre los ángeles siempre ha sido colocado en la primera jerarquía. Muchos cristianos creen que Lucifer es un ángel caído que estaba entre los querubines antes de caer del cielo. Dentro de estas creencias se dice que su título era el portador de luz, previo a pecar contra Dios. Serafines. El serafín es la orden de mayor jerarquía angelical, sirviendo como encargados del trono de Dios y cantándole continuamente sus alabanzas. Se dice que rodean el trono de Dios, regulando el movimiento de los cielos según emana de Dios. Se los representa con 3 pares de alas con ojos. Con ellas se cubren el rostro y el cuerpo para protegerse del intenso resplandor que emite Dios. Los serafines son mencionados en Isaías. En el año que murió el rey Osías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas henchían el templo. Y encima de él estaban serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 que cubrían sus rostros, y con 2 que cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Yahvé de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puestas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se hinchió de humo. Entonces dije: ay de mí que soy muerto, que siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Yahvé de los ejércitos. Esto fue los ángeles más poderosos de la Biblia, los documentalistas. No olvides seguirnos en Facebook en Los Documentalistas
y suscribirte al canal de YouTube para más videos como este. Saludos especiales para Ricardo Hernández, Samasu Beca, Jorge Pérez, Ferreira Carrasco, Dante Sella, Chavo Ruco Cho, Pedro Alberto de los Ríos, Juan Francisco Márquez, Saraí Banda, Josué Vega y Tex Anonymous.